Un saludo a todos y a todas. El título de mi intervención es Del sometimiento a la vejación, una lectura en clave feminista de ventajas de viajar en tren de Antonio Orejudo. Me llamo Raquel Gutiérrez Sebastián y soy profesora de la Universidad de Cantabria. 4 facetas son las más destacables en la figura de Antonio Orejudo. Su faceta como creador literario, periodista cultural, crítico y profesor. Se trata de una personalidad polifacética que se plasma también en los juegos narrativos y desdoblamientos presentes en su obra de ficción. Los acercamientos de la crítica a este autor y a su obra se han centrado en la narrativa y han subrayado facetas de su quehacer literario que no voy a mencionar en esta intervención por motivos de tiempo, pero que sí desarrollaré en la versión escrita de mi trabajo. Mi investigación se ha centrado en el estudio de ventajas de viajar en tren del año 2000 y sobre esta obra analizo un aspecto que en mi opinión tiene indudable importancia: la presencia de personajes femeninos que sufren violencia física y psíquica, el interés de estos caracteres en el encadenamiento de narraciones que conforma el texto de la novela, el tratamiento irónico y humorístico, original y distanciador, para abordar la violencia ejercida contra las mujeres. Esta capacidad del humor es explicada por el propio Orejudo en una entrevista de 2011. Cito: "El humor nos defiende de las agresiones del mundo. El humor es la película húmeda que protege nuestra pupila de las agresiones externas. Visto de este modo, no tiene nada de particular abordar con humor los temas más terribles. Deformar las cosas, como nos enseñó Valle Inclán, sirve para mostrarlas tal cual son". Fin de cita. El interés de este tema de la mujer presentada como sujeto de maltrato en la novela, la ausencia de una lectura del relato desde la perspectiva de género y el original punto de vista del narrador sobre este tema han hecho que sea de mi interés, porque me he percatado de que en otros trabajos anteriores, como el de Fresneda Ortiz, publicado en 2012, se estudiaba la violencia, pero no la violencia de género en la novela. En el primer capítulo, titulado El casamiento engañoso, el lector conoce a 2 personajes que se encuentran sentados en un vagón de tren: una mujer elegante de mediana edad y el supuesto psiquiatra que atiende a su marido. Los 2 entablan una peculiar conversación, o mejor dicho, un monólogo, pues la mujer es un sujeto pasivo que únicamente escucha las largas divagaciones sobre la esquizofrenia que le lanza el personaje masculino, un hombre seguro de sí mismo y acostumbrado a ser escuchado. Se trata de una muestra de discurso asimétrico en el que la mujer pasivamente escucha y en el que el hombre, ejerciendo su rol patriarcal de poder, dirige y monopoliza la palabra, esgrimiendo como argumento de su incesante charla la supuesta necesidad de comunicación. Desde estas primeras páginas, a través del monólogo aparentemente diálogo del falso psiquiatra, se muestra un lenguaje ciertamente marcado con tonos agresivos y machistas, dentro de un discurso collage que incluye la conversación dirigida a la mujer, la reproducción de diálogos de personajes de la historia narrada y las cartas recitadas literalmente por el personaje masculino. Entre los diversos nexos de unión de las historias que conforman la macrohistoria que constituye la novela, se encuentra la reiteración de un mismo protagonista en varias de ellas, como es el caso de Elga Pato. Ella, Elga, es la mujer sentada en el tren del primer capítulo relato y también es la protagonista de la segunda historia, que lleva como título Las personas. Encontramos en este segundo capítulo a una joven exitosa, una gran lectora, una mujer intelectual que pretende doctorarse con una tesis sobre la refutación de la autoría colectiva de la épica medieval. Y en la Feria del Libro de Frankfurt conoce a W., un famoso escritor de izquierdas al que admiraba y del cual se enamora. Se encuentra atrapada en una novela de amor, basada en la primera admiración intelectual hacia un hombre, mientras que W se siente atraído únicamente por Elga como objeto sexual. Así dice la voz narradora con ironía, cito: "Inmediatamente percibió bajo sus pantalones unas ingles poderosas y en vez de una dedicatoria escribe una dirección". Fin de cita. El pensamiento sexista que presenta el discurso narrativo se sustenta en la noción filosófica patriarcal excelentemente diseccionada por Celia Morós en el ensayo Hacia una crítica de la razón patriarcal de 1985. Según este ensayo, la mujer es socialmente considerada naturaleza, por tanto, debe ser domesticada, controlada o dominada por el hombre o por la cultura. En este sentido, se reitera la tradición que difunde que la mujer lectora dominadora de la palabra es un sujeto negativo, como han estudiado en relación con las mujeres protagonistas personajes de la novela picaresca Eva Moreno y Mercedes Arriaga en un trabajo reciente. Elga
admiradora intelectual del personaje masculino, se doblega inmediatamente a su poder, pues siente que su tarea como investigadora y lectora es secundaria respecto a la gran carrera literaria de su marido. Los estereotipos del amor romántico hacen caer a Elga Pato en un proceso de renuncia de su propia individualidad y de su carácter como ser pensante, pues se ve a sí misma como protagonista de un relato romántico. La consecuencia de ese enamoramiento es la renuncia a la propia vida y a la independencia, y el matrimonio con un hombre que le dobla la edad. Como indicó Marcela Lagarde, la cultura patriarcal se sustenta en apriorismos, entre los que sobresale la idea de que las mujeres hemos sido configuradas socialmente para el amor. Y este patriarcalismo despliega un sistema de mitos y leyendas dentro de un aparato cultural que configura una educación sentimental que sitúa a las mujeres como sujetos nacidos para el amor, que encontramos en él nuestra razón de ser. Por tanto, encontramos aquí que una mujer que cree ser personaje de una novela romántica, por tanto, que construye todo su ser en torno al prototipo del amor romántico, se sume en un proceso de autodestrucción durante su matrimonio, un proceso de negación de sus deseos y de sus ilusiones. Y en esta evolución entre la relación entre Elga y W se exhiben en el relato todo tipo de prácticas de dominación sexual y psicológica del hombre frente a la mujer. La sumisa aceptación de Elga para todas estas vejaciones se debe evidentemente a la educación recibida, a la dificultad de detraerse de la dependencia psicológica de su marido y a la personalidad cruel de éste, que es plenamente consciente de esa situación. Elga Pato ha aprendido a través de la domesticación cultural la pasividad, la admiración hacia personajes masculinos, desde su profesor hasta su marido, y ha interiorizado el silencio de la mujer sumisa, pues la palabra está con el hombre. Elga, asimismo, permanece silenciosa ante la decadencia de su matrimonio, como había permanecido callada en el primer capítulo escuchando el larguísimo monólogo del loco transmutado en psiquiatra, Martín Urales de Úbeda. Pero frente al maltrato y al silencio, Elga se revela con su trabajo como editora. El narrador aprovecha las páginas en las que esta mujer recomienza su vida laboral para presentar un panorama irónico cercano a la caricatura del mundo literario. Tras este proceso de liberación mental y material de Elga, ella toma la decisión de matar a W. Esta decisión está marcada por las informaciones sobre asesinatos cometidos impunemente que Elga lee en una página web en cuyo chat conoce a Fat, una mujer que ha transitado desde los desórdenes alimenticios al empoderamiento y el dominio de su propio cuerpo. Un personaje muy interesante en el que no voy a entrar y que corresponde a un prototipo femenino que es habitual en las narrativas de la contemporaneidad, muchas de ellas escritas por mujeres. Y se trata del motivo de la relación patológica de la mujer con la comida. Puedo traer a colación, sin ánimo de ser exhaustiva, la narrativa de las escritoras chilenas Ana María del Río y Andrea Maturana en los años 80 del siglo XX, algunas novelas de Siri Husband como Todo cuanto amé de 2003 o la impactante novela de la escritora de Corea del Sur, Han Kang, titulada La vegetariana de 2007. Junto con Elga Pato y Fat, el tercer personaje femenino que reviste gran interés para una lectura feminista como la que estoy planteando y que es un ejemplo extremo del sometimiento y la vejación a la mujer, es la protagonista del capítulo titulado Depresión esquizofrénica, una mujer que significativamente no tiene nombre. El texto resulta absolutamente impactante para el lector por varios motivos. El primero, quizá, es el uso de la primera persona en lo que parece ser el relato de una vida. Contar cómo una mujer se puede dejar transformar en un perro por sumisión al hombre al que ama. Contárselo a ella misma, justificarse y justificar las razones de haber matado al hombre que la ha transformado en un animal. La narración despliega una serie de elementos de una prosa que parece falsamente banal y que exhibe un contenido estremecedor. De nuevo, como en el caso de Elga Pato, la mujer renuncia a su vida anterior para mantener una relación con un hombre, en este caso Emilio, dueño de un kiosco y amante de los perros. Y nuevamente es el propio personaje femenino el que busca la relación con quien será su maltratador y quien desde el inicio soporta las distintas fases de la violencia, en un descenso a los infiernos que no tiene límites. La mujer escucha al hombre que monopoliza la palabra, comienza a ser explotada laboralmente por él y se convierte rápidamente en la esposa que queda abandonada en casa, que acepta las vejaciones y las prácticas sexuales aberrantes
que le propone su marido y sin oponerse. Cito del texto. Una noche al acostarnos él me pidió que lo hiciéramos por detrás, como los perros, dijo. Y como llevábamos mucho tiempo sin hablar y sin hacer nada de nada, aunque no me apetecía, cedí. Y si cedes una vez, yo no lo sabía, cedes siempre. Unas veces por amor, otras porque te sientes insegura y otras porque tienes miedo. En general es por los tres motivos a un tiempo, si es que los tres no son la misma cosa. Fin de cita. El inteligente discurso literario del narrador de esta novela nos presenta el proceso de animalización de esta mujer, una terrible metamorfosis que se inicia por miedo a las reacciones de su marido y concluye con la asunción de su carácter. El relato se gestiona a través de párrafos repetidos, con una serie de tics con los que el narrador nos presenta la espantosa transformación del personaje femenino al que su marido obliga a andar a cuatro patas, a aullar, ladrar, a comer comida para perros en una escudilla, a llevar un collar de animal y a vivir en la caseta del patio de la casa. Asimismo, es llamativo y aberrante que la propia mujer llegue a creer que es un animal. El discurso literario así nos lo indica, cito, cuando se lo dije, me abrazó y por primera vez en mucho tiempo me besó el hocico. Fin de cita. Este descenso a los infiernos se completa con la violencia física más aberrante y la imposición a la mujer de tener relaciones sexuales con un perro. Y tras ese punto de inflexión viene la reacción de la sometida, que paga violencia con violencia y concluye con el asesinato del agresor, una especie de justicia poética brutal que permite respirar aliviado y aterrado al lector en las últimas líneas del capítulo. Cito. Le abrí la cabeza con el serrucho a la altura de la frente y le vacié el cráneo con la mano derecha enfundada en un guante de fregar. Repartí los sesos a partes iguales entre los perros y allí lo dejé, con la cara iluminada por la tele y la frente levantada, como si se hubiera quitado el sombrero al verme entrar, como si por primera vez en mucho tiempo volviera a tenerme respeto. En conclusión, lo original en el tratamiento del tema de la violencia contra la mujer en esta novela es la supuesta banalidad con la que se plantea. El sujeto femenino, sea visto desde la perspectiva del narrador o sea como relator de sus vivencias, es un sujeto forzado a comportarse de manera aberrante. Pero sus historias no son épicas reivindicaciones, ni tampoco tristes lamentos. Ni el narrador ni las narradoras parecen tomar postura. El distanciamiento humorístico permite a las voces que cuentan las historias relatar sucesos impactantes con una agilidad que prende y sorprende al lector y que descoloca al crítico, desde los elementos que Antonio Orejudo planteaba como básicos en su quehacer literario. Aunque comparto la visión de Orejudo de que la literatura no va ni debe ir más allá de sí misma, como lectora y como crítica, estas historias ficcionales me resultan espantables y por tanto catárquicas, pues lo que observo en el mundo ficcional desplegado con mano maestra me recuerda, desafortunada e indefectiblemente, a experiencias vividas y vistas. Muchas gracias.